bastante simple. Primero que nada, quiero dedicarle tiempo a que entendamos este tipo de tecnología. Entonces voy a hablar un poquito sobre su historia, sobre la descripción y la especificación del MP. Después vamos a continuar platicando un poquito de las diferentes aplicaciones en las que pueden utilizar este instrumento y también vamos a hacer una comparación muy específica con técnicas tradicionales completamente establecidas como lo son absorción atómica e ICP óptico, para que podamos saber exactamente en dónde se posiciona ese instrumento. Bueno, el MP, que es espectroscopía de emisión atómica de plasma de microondas, tengo que confesar que es mi técnica favorita. ¿Y cómo es que inició esta tecnología? Bueno, hace más o menos 15 años atrás, 16 más que nada, en el 2004, Agilent certificó 2 patentes acerca de la creación de un plasma a partir de una fuente de microondas, utilizando un magnetrón como el que tienen los microondas que están en nuestras casas. Algunos años después, en el 2011, por primera vez en la historia del análisis elemental, se lanzó una técnica que era capaz de analizar los elementos de la tabla periódica solamente utilizando aire. Fue el primer modelo, el 4100 MPAES. Esta técnica, después de varias actualizaciones, en el 2014 fue prácticamente la introducción del segundo modelo, el 4200. ¿Y qué diferencia hubo principalmente entre los que probablemente en la actualidad tengan un 4100 y el 4200? Pues hubo una nueva interfaz en el plasma, más que nada en la guía de microondas. Esta guía se mejoró para que fuera mucho más robusta. Y derivado de esa mejora en la guía del microondas, se cambió también la antorcha. Entonces prácticamente tenemos el mismo detector, el mismo sistema óptico, pero tenemos un plasma más robusto, una antorcha diferente dirigida a este tipo de plasma y también existe una evolución en el software y en los diferentes accesorios que se pueden agregar a este instrumento. Hace apenas 4 años, en el 2016, salió la última versión del MP, que es el 4210, y prácticamente ahora que existía o que se tiene un plasma mucho más robusto, las ventajas competitivas que se agregaron al instrumento fue hacerlo mucho más veloz y que fuera capaz de cumplir o de poder retar cualquier tipo de aplicación en el campo. Se hable de minería, se hable de petroquímica, de farmacéutica, por ejemplo, o del típico análisis de agua. Entonces, en el 2016 se le agregó un sistema de válvulas integrado, también la posibilidad de agregar una cámara de nebulización que tiene temperatura controlada que se llama ISOMIST. Y para ya no dar más descripciones acerca de esto, les quiero decir que en el 2018 se hicieron nuevamente ajustes en el software y que prácticamente desde hace 2 años tenemos justo esta versión sin ninguna actualización por lo pronto. Ahora, como les mencioné, MPAS son las siglas para espectroscopía de emisión atómica de plasma por microondas. Este instrumento posee o tiene más bien el más bajo costo de operación. ¿Por qué? Porque utiliza el aire prácticamente para correr y generar este plasma. Gracias a que tenemos un purificador de nitrógeno, podemos utilizar el aire, purificar el nitrógeno que hay en él con 99.5% de pureza y producir el plasma. Otra ventaja grandísima que tiene, además de que se olvidarían de estar cambiando cilindros, como en el caso de una absorción atómica o un ICP óptico, es que no utiliza lámparas de cátodo hueco o deuterio como una absorción atómica. Quiere decir que funciona más que nada como un sistema de ICP óptico donde tenemos un detector de tipo CCD que es capaz de analizar la huella digital o la emisión de cada elemento después de haber pasado por una fuente de emisión o de atomización, como puede ser un plasma. Por otro lado, que corra con aire lo hace completamente seguro
porque no es como una llama que tenemos que atender y estar justo ahí enfrente del instrumento. No te esclaviza. El plasma que está corriendo a través de nitrógeno, está siendo generado a través de nitrógeno purificado de aire, se puede dejar completamente sin atender. Entonces, podemos prácticamente utilizar ese tiempo para estar procesando nuestros datos o incluso preparar más muestras. Por otro lado, es un instrumento que nos genera mayor desempeño. ¿Por qué? Porque tiene mejores límites de detección comparado con una absorción atómica de llama y además tenemos mayor intervalo dinámico lineal. Y en unos momentos más voy a profundizar en estos conceptos porque es muy importante entenderlos. Y por último, y lo mejor de todo, es que es un instrumento sumamente fácil de operar. Nosotros tenemos distintas formas de clasificar a los instrumentos. Una de ellas es por qué tan fácil o difícil es su operación. Para que se den una idea, el MP está categorizado como el instrumento más fácil de usar, inclusive más fácil que una absorción atómica que está en una posición media. Entonces es muy sencillo, así que si ustedes tienen un laboratorio donde tengan muchísimos analistas o por el contrario, son una universidad y tienen diferentes alumnos que van y salen del laboratorio, este es un instrumento que prácticamente no necesita tiempo en el que les demos una asesoría, sino con unos cuantos minutos ustedes ya son capaces de operar el software. Entonces lo hace muy sencillo. Ahora, ¿cómo opera este plasma de microondas? Pues prácticamente lo que vemos aquí es el waveguide, la guía de ondas. Entonces lo que está atrás es un magnetrón que va a generar estas ondas de microondas y estas ondas van a estar en un campo magnético transversal. En el pasado, estas ondas estaban en un campo magnético axial. Entonces, esa fue una de las mejoras entre el 4100 y ahora el nuevo modelo que es el 4210. Una vez que tenemos estas ondas y se genera el plasma, para que exista esta ignición o esta generación del plasma, se necesita una chispa de argón. Entonces, el instrumento tiene un pequeño cilindro que proporciona esa molécula de argón que necesita para que encienda ese plasma de microondas que está justo aquí. Como pueden ver, la antorcha está de forma vertical y esto hace que esta antorcha sea capaz de tolerar más o menos 3% de sólidos disueltos. ¿Qué significa esto? Que podemos tener 3 gramos de muestra en 100 mililitros y analizarla sin problema con el instrumento. Entonces, una vez que esa muestra pasa por todo el sistema de introducción de muestra, que es una bomba peristáltica, unas tuberías, llega al nebulizador que forma un aerosol muy, muy fino, y este nebulizador, este aerosol es filtrado por la cámara de nebulización, prácticamente va a llegar a la antorcha. En la antorcha, nuestra muestra va a llegar ahí y el plasma de microondas tiene dos funciones. Primero sería desolvatar o más que nada desbaratar, podríamos decir, la muestra, y su segunda función es brindarle energía para que los átomos absorban esa energía y después emitan esa energía. Esta energía emitida es como una huella digital para cada uno de los elementos y es única. Y lo vemos a través de líneas de emisión. Entonces, prácticamente lo que sucede es que la energía radiante que se emite va a pasar acerca de nuestro sistema óptico, que en este caso es un monocromador, y va a poder separar esas líneas de emisión. Entonces, una por una, esa energía, esa huella digital única de cada elemento va llegando a nuestro detector de alta eficiencia para que podamos tener una señal. Y esa señal va a ser comparativa con nuestra curva de calibración y es así como vamos a poder cuantificar los elementos. Ahora, hablemos de las especificaciones del instrumento. ¿Qué utiliza como gas? Nitrógeno. Nitrógeno con 99.5% de pureza, que puede provenir de diferentes lugares. De entrada, de un compresor de aire y después de un purificador de nitrógeno. O también se puede conectar directamente a nitrógeno líquido y a tanques de nitrógeno. ¿A qué temperatura llega este plasma? Pues llega a 5000 grados Kelvin.
quiere decir que es una fuente de ionización mucho más poderosa que una llama, que llega más o menos, depende del tipo de llama que tengan, pero es entre 2300 a 2800 grados centígrados. Entonces, es el doble de la temperatura. Sin embargo, este plasma es la mitad de un plasma a base de argón, que suele llegar a 10.000 grados Kelvin. También este tipo de instrumento no requiere recirculador, entonces no necesitan chiller. Prácticamente para enfriarse lo que utiliza es aire, son 25 litros por minuto de aire para enfriar la óptica. Por otro lado, el detector tiene un rango desde 178 nanómetros hasta 800, entonces podemos ver todo lo que está ahí. Para que tengan una idea como con qué comparar, el del ICP óptico es de 167 a 785 nanómetros. Entonces es muy parecido. La antorcha, como lo vimos hace ratito, está de forma vertical justamente aquí y el tipo de emisión que estamos observando es axial. Recordemos que en un plasma de argón podemos ver la muestra de forma axial y de forma radial. De forma axial prácticamente tenemos mayor sensibilidad. Y de forma radial lo que hacemos es tener menos sensibilidad, lo que nos ayuda también a tener rangos dinámicos mucho mayores en comparación de la vista axial. Ahora, ¿por qué en el MP solamente podemos verlo axial y no radial? La respuesta es bastante sencilla y tiene que ver con la sensibilidad. Debido a que este instrumento tiene un plasma que no es tan caliente o tan robusto como uno de argón, pues vamos a tener menos emisión. Es por eso que la mejor forma de ver prácticamente la energía radiante que se está creando es verlo de forma axial. Y por último, el sistema de introducción de muestra. En este caso utiliza de forma estándar un nebulizador OneNeb para los que tienen el 4210 y una cámara de doble paso. Sin embargo, para aquellos que actualmente tengan el modelo 4100, recuerden que cuando el equipo salió, el sistema de introducción de muestra era un nebulizador del tipo Meinhardt, que es un nebulizador concéntrico de vidrio y una cámara de simple paso. Ahora, si ustedes también en su laboratorio analizan muestras con ácidos agresivos, ácidos fluorhídrico, ácidos sulfúrico, también tenemos un kit inerte para que puedan analizar este tipo de muestras con este instrumento. Entonces, prácticamente los accesorios que necesiten para cumplir con distintas aplicaciones los tenemos disponibles. ¿En qué se diferencia un espectro de un MP, que es un plasma de microondas, en comparación de un plasma de argón? Bueno, aquí lo que quise ponerles fue una comparación específica de la emisión que tenemos de molibdeno en un MP, que es la que está en la parte superior. Dejen, pongo mi láser pointer justo aquí, en comparación de la emisión que tenemos en ICP óptico. Entonces, de entrada, vemos que aquí puse una línea azul a 300 nanómetros. Lo que podemos ver así rápidamente es que el espectro del ICP óptico es mucho más rico en líneas que están por debajo de 300 nanómetros. Y la respuesta es simple, porque este tipo de líneas necesitan más energía porque son más pequeñas. Entonces, el ICP óptico, al tener un plasma de argón y tener mucha más temperatura, pues va a crear estas líneas que se pueden ver aquí. Sin embargo, vemos que el espectro del MP es mucho más rico para líneas que están después de los 300 nanómetros, que son las que están aquí y aquí, que también podemos ver en un ICP óptico. Entonces, cuando ustedes eligen el elemento, lo que van a ver en su software, que es el MP Expert, es que les da como opción, como primera opción, la línea de 379 y la de 386, a diferencia de un ICP óptico, donde las primeras opciones están alrededor de los 200. Otra diferencia que podemos ver es justo aquí en la parte de John, donde se tiene un 1 para el MP y para el ICP óptico se tiene un 2. ¿Qué significa esto? El 1 romano significa que es una línea atómica, mientras que el 2 romano significa que es una línea iónica. ¿Y qué quiere decir esto? Pues prácticamente habla del fenómeno que estamos observando, de lo que justo está pasando en el plasma. Una vez que el átomo llega al plasma, la muestra es desolvatada y después el átomo va a absorber energía. Si después de que absorbe energía,
va a tratar de relajarse, entonces va a emitir energía. En este caso, puede emitir energía de forma prácticamente atómica si es que ningún electrón fue arrebatado. En este caso, es lo que pasa en el MP. No hay suficiente energía para que un electrón sea arrebatado, entonces en forma atómica emite esa energía. Sin embargo, si tenemos suficiente energía, como es el caso de un ICP óptico o un ICP masas, lo que va a pasar es que el plasma, más bien el argón, se va a robar el último electrón de la capa de valencia, entonces va a ionizar a ese átomo. Y quiere decir que la energía que se emite viene prácticamente de ese átomo ionizado. Entonces, es la diferencia que vemos entre las líneas que podemos elegir entre un MP y un ICP óptico. Ahora, no por eso quiere decir que en un MP no existan líneas de iónicas, también las hay. Así que va a depender del elemento y va a depender de su potencial de ionización y pues de sus propiedades fisicoquímicas que ahorita no voy a profundizar justo en ese tema, pero si alguien tiene alguna duda acerca de esto, los podemos ayudar con mucho gusto. Continuando con el MP, tenemos una gran cantidad de accesorios que garantizan que toda su corrida va a ser estable. ¿Cuáles son esos accesorios? Bueno, tenemos un humidificador, también tenemos diferentes tipos de nebulizadores, de cámara de nebulización y de antorcha. Y bueno, voy a empezar con el humidificador. Permítanme ver algo. Perfecto. Bueno, el humidificador es un accesorio que prácticamente lo que hace es conectarse directamente a la línea de gas que va conectada a el nebulizador. Y el propósito de que esta línea esté conectada es porque el humidificador es prácticamente un recipiente en donde tenemos agua acidificada, puede ser al 2%, o agua destilada a grados 1, y lo que va a pasar es que aquí va a entrar una corriente de nitrógeno, y como lo dice su nombre, se va a humidificar. Entonces, después va a salir esa misma corriente de nitrógeno con un poquito de agua, y lo que va a hacer es ayudar a que el nebulizador no se llene de partículas de sal en la punta. Y esto hace que cuando ustedes estén analizando muestras, por ejemplo, de suelo, que suelen ser muestras muy cargadas, o de minería, su nebulizador esté funcionando mucho mejor y no se bloquee. Entonces es algo que les recomiendo muchísimo. Por otro lado, también el hecho de utilizar un nebulizador que sea capaz de soportar altos sólidos disueltos va a hacer que su corrida sea mucho más estable. ¿Por qué? Porque no vamos a evitar que exista un bloqueo parcial de su nebulizador en comparación de utilizar alguno que no pueda soportar tantos sólidos disueltos. Este es el caso del nebulizador OneNeb, especialmente del Series 2. Además de que tiene la capacidad de soportar altos sólidos disueltos, hasta 25%, otra de las mejores características, y honestamente es lo que lo hace mi favorito, es que es de plástico. Quiere decir que si se nos cae, no tenemos que preocuparnos de nada, porque no le pasa nada. Y además es capaz de resistir ácidos agresivos. Entonces no importa que ustedes estén analizando 2% de ácido nítrico, o de repente tengan una muestra con ácido fluorhídrico, no tienen por qué cambiar el nebulizador. Es un nebulizador universal. Siguiendo con los accesorios, ahora tenemos una cámara de doble paso que está aquí. Es de doble paso porque justamente tiene este tubo central que podemos observar aquí. Tenemos dos tipos, o más bien, tenemos varios tipos de cámara de nebulización, pero prácticamente los que utilizamos para un MP son tres. La cámara de nebulización inerte, que es de plástico, igual que el OneNeb, es de teflón, y tenemos estas que son de vidrio y que pueden ser de simple y doble paso. La diferencia entre la de simple paso es que no tiene este tubo central que ven aquí en la foto, y por otro lado, la diferencia entre las cámaras tiene que ver con la sensibilidad. Por ejemplo, una cámara de simple paso te permite pasar más muestra en comparación de la de doble paso. Sin embargo, la del doble paso, al ser más eficiente a la hora de remover el aerosol más grande, nos va a ayudar a que tengamos menores RCD, quiere decir que tengamos mejor precisión. Entonces, ¿qué tipo de cámara es la mejor? Bueno, pues depende completamente de tu aplicación. Y por último, algo que nos garantiza que nuestros análisis sean sumamente estables son nuestras antorchas.
¿Por qué? Porque estas antorchas no necesitan alinear. Entonces, esto reduce que exista cierta subjetividad dependiendo del usuario. Si el usuario alineó o no, si la subió o no, eso no nos importa, porque nuestras antorchas son una simple pieza que van en una misma posición. Y lo mejor es que son sumamente fáciles de remover y de cambiar. Entonces, si ustedes quieren cambiar una antorcha, prácticamente abren el compartimiento de la antorcha, la insertan e incluso la antorcha te indica en la base en qué posición debe de ir y por último cierran el compartimiento. Por lo que si ustedes tienen un equipo Agilent, cambiar una antorcha es algo que dura prácticamente 3 segundos. Por otro lado, también todas las partes del sistema de introducción de muestra pueden cambiarse con nuestras manos, no necesitamos ningún tipo de herramienta sofisticada y lo mejor es que todo está diseñado para que solo pueda ir en una sola posición. Entonces, a pesar de que esta técnica sea completamente nueva para ustedes, existe solo una forma de conectar todo. Así que nunca se van a preocupar si armaron algo mal. A diferencia, por ejemplo, de una fuerza atómica, que el sistema de atomización es un poquito más complicado y pueden existir más equivocaciones. Aquí no, aquí es sumamente sencillo, fácil y rápido de conectar. Por otro lado, además de tener accesorios que garantizan que su análisis va a ser sumamente estable, tenemos un montón de accesorios que garantizan que ustedes pueden ser los más productivos. ¿Y cuáles son esos accesorios? Bueno, tenemos un sistema de válvulas, en este caso se llama ABS4. Si tienen un ICP óptico, también tenemos un sistema de válvulas, pero esos son 6 y 7. Este sistema de válvulas lo que va a hacer es aumentar la velocidad a la que la muestra llega justamente a su nebulizador. Y a la hora de que nosotros aumentamos esta velocidad, reducimos el tiempo. Y también hacemos que el lavado sea mucho más rápido. Quiere decir que por lo menos vamos a reducir a la mitad el tiempo de análisis. Por otro lado, uno de mis accesorios también, este es mi favorito, es el sistema de introducción de muestras multimodal. Esto que ven aquí es una cámara de nebulización que es capaz de generar hidruros y analizar elementos que forman hidruros y los que no al mismo tiempo. ¿Qué quiere decir esto? Que no necesito un sistema de generación de vapor grandote que se tiene que conectar a un sistema de gas y que tengo que cambiar todo el sistema de introducción de muestras. Para nada, tan simple como conectar esta cámara de nebulización, soy capaz de cortar en 100 veces el límite de detección de arsénico y poderlo leer al mismo tiempo que analizo plomo en una muestra de agua. Entonces, lo hace sumamente productivo. Por otro lado, para aquellos que analizan solventes volátiles como metanol o solventes orgánicos como gileno y queroseno, pueden utilizar este isomist. Este isomist lo que hace es controlar la temperatura a la que está la cámara de nebulización y a la hora que controlamos la temperatura, la formación del aerosol es mucho más homogénea. Y aunque parezca algo muy sencillo, que el aerosol sea lo más homogéneo posible, va a hacer que su precisión sea mucho mejor. Por otro lado, también tenemos el automostrador, donde podemos agregar hasta 360 muestras y este automostrador es compatible con toda la gama de espectroscopía atómica. Entonces, no importa si ustedes tienen una absorción, un MVP, un ICP óptico o un ICP masa. Ustedes pueden utilizar este automostrador para cualquiera de los equipos. Y por último, tenemos el EGSM, que es External Gas Control Module, que prácticamente este módulo externo de gas lo que hace es que inyecta aire cuando ustedes están analizando solventes orgánicos. Y al ratito voy a profundizar por qué necesitamos inyectar aire, pero también se utiliza cuando desean ver por ahí azufre en sus muestras. Entonces nos ayuda a purgar la óptica. Ahora, profundicemos un poquito más en el sistema de válvulas. El sistema de válvulas es completamente integrado, así que no es un accesorio externo del instrumento, está justo aquí encimita de la bomba peristáltica y lo que nos va a ayudar a mejorar es, 1, la productividad, 2, el costo de operación y algo bien importante para todos los analistas, la contaminación cruzada. ¿Por qué? Prácticamente, les voy a explicar justo con esta imagen. Cuando nosotros tenemos un sistema de válvulas, siempre tenemos que tener 2 soluciones. La muestra, que puede venir del automostrador, y una solución de lavado.
Entonces, cuando la válvula está en posición de uptake, que le podemos llamar de toma de muestra de captación, lo que siempre pasa es que prácticamente de la solución de lavado, que puede ser ácido nítrico, está llegando a través de la bomba peristáltica hacia el sistema de válvulas y el nebulizador también, esta solución de lavado, que está lavando toda nuestra cámara de nebulización y también el nebulizador. Cuando vamos a analizar una muestra, este sistema de válvulas cambia ahora a sistema de inyección o posición de inyección. Y en este caso lo que pasa es que toma prácticamente nuestra muestra, llega hacia el sistema de válvulas y se inyecta hacia el nebulizador. Entonces, en este caso, prácticamente lo que hacemos es cortar el tiempo de muestra y poder tener mayor eficiencia a la hora de lavar nuestro instrumento y también a la hora de analizar un montón de muestras. Por otro lado, ¿cómo funciona el sistema de introducción de muestras multimodal o EMC? Como les comenté, es prácticamente una cámara de nebulización. Entonces, va a tener su entrada hacia el nebulizador, pero además va a tener unas conexiones adicionales. Una cámara de nebulización convencional tiene justo esta entrada al nebulizador, tiene una salida de desecho y tiene otra salida que va justamente hacia la antorcha, que sería esta. Pero en este caso podemos ver que adicionalmente tiene una entrada de la muestra en la parte superior y tiene una entrada de la muestra en la parte, inferior y en la parte superior. En la parte superior lo que hacemos es conectar una solución reductora, como puede ser el borhidruro. En la parte inferior conectamos la muestra por medio de la cual queremos formar el hidruro. Por ejemplo, la muestra que tenga arsénico, que tenga selenio, que tenga mercurio. Recuerden que son 7 los elementos de la tabla periódica que pueden generar el vapor frío, que es en el caso del mercurio, o pueden generar el hidruro. Adicional a estos tenemos germanio, tenemos antimonio y otros elementos. Entonces, justo en la parte de abajo conectamos la muestra de la cual queremos formar el hidruro y en el nebulizador podemos conectar esa misma muestra con los elementos que no forman los hidruros. En este caso puede ser plomo, puede ser cromo o cualquier elemento que deseen analizar. Pero lo que pasa aquí es que prácticamente a través de estos tubos, justo aquí en medio, existe un contacto entre la solución reductora y la muestra que contiene el elemento que va a formar el hidruro, y tenemos esta presión que llega hacia acá también, acerca del nebulizador y esta muestra. Así que se va a formar el hidruro, va a nebulizar la muestra que deseemos encontrar y todo esto va a llegar a la antorcha, lo que nos va a permitir analizar de forma simultánea prácticamente arsénico, selenio, mercurio y además elementos que no forman los hidruros. Ahora, ¿qué límites de detección podemos llegar? Son bajísimos. Por ejemplo, para mercurio, ustedes pueden llegar a analizar 0.18 partes por billón. Imagínense, si analizar una parte por billón significa analizar un segundo en 32 años, si hiciéramos una analogía en tiempo, imagínense qué tan bajo podemos llegar utilizando este accesorio. Por otro lado, los límites de detección para arsénico más o menos serían una parte por billón, para selenio de 2, y bueno, mercurio en este caso 0.5, si la utilizamos de modo simultáneo, quiere decir sí, tenemos muestras que no generan hidruro y mercurio. Sin embargo, si solamente lo utilizamos generando el hidruro, quiere decir que tapando justo esta entrada de muestra, podremos llegar al límite de detección que mencioné ahorita. Entonces, lo hace una técnica con límites de detección para estos elementos, tan sensible como puede ser un ICP masa. Bueno, un ICP masa sería mucho más sensible todavía, pero siempre queremos analizar a partir de una PPB casi siempre. Y también totalmente comparable con un horno de grafito, justo para estos elementos que están aquí. También les comenté que uno de los accesorios que nos ayudaba a tener un mejor rendimiento es la cámara de nebulización a temperatura controlada, que es justo lo que vemos aquí, que es el ISOMIST. Entonces, a través del software, solamente dando un clic, podemos controlar que la temperatura de la cámara esté desde menos 10 grados centígrados hasta 60 grados. ¿Y cuándo es que queremos tenerla muy fría y cuándo es que queremos tener la mayor temperatura? Esta receta es fácil. Si ustedes tienen una muestra, por ejemplo, una grasa que se va a solidificar a temperatura ambiente,
ustedes quisieran calentar su cámara de nebulización. Es donde podrían utilizarla a 30 grados, por ejemplo. Sin embargo, si están analizando un solvente que es completamente volátil, lo que ustedes quieren es reducir esa temperatura. Por ejemplo, si estuvieran analizando diclorometano, hexano, metanol, podrían estar utilizando a 2 grados centígrados. Esa es la diferencia y las ventajas que nos da utilizar este tipo de accesorios. Ahora, por otro lado, les comenté el automostrador, que es compatible con absolutamente todos los productos que tenemos de espectroscopía atómica, pero una de las ventajas más grandes que tiene el automostrador es evitar la contaminación cruzada y también evitar algún tipo de equivocación por parte del analista a la hora de que él está haciendo su automuestreo, y pues ni se diga evitar el esclavizar que tengas a alguien enfrente del equipo mientras esté operando. El automostrador puede tener una cubierta de acrílico para que esté completamente cerrado y se evite contaminación, y pueden llegar a poner hasta 360 posiciones y tenemos diferentes tipos de rack. Pueden utilizar el de 60 posiciones para los tubos de 15 mililitros o pueden utilizar de 21 posiciones para tubos de 50 mililitros. Entonces lo convierte en una opción sumamente versátil y que se adapta a cualquier tipo de análisis que está en su laboratorio. Por otro lado, este módulo de control de gas externo les mencionaba que se utiliza más que nada cuando analizan solventes orgánicos. ¿Por qué? Porque los solventes orgánicos, al contener carbón, como su nombre lo dice, lo que va a pasar es que el carbón se va a posicionar en el inyector de la antorcha y lo puede ir tapando. Entonces lo que necesitamos es una fuente de oxígeno para que nos ayude más que nada a realizar una combustión de ese carbón que se está depositando ahí. Ese carbón después se convierte en CO2 y se quita. Entonces la principal función es que inyecte aire a este flujo en la antorcha, más que nada en un flujo auxiliar que es de 1.5 mililitros, y bueno, más que nada depende del tipo de solvente o del elemento que deseemos determinar, el tipo de flujo. Es completamente automático, nosotros no tenemos que hacer nada. Una vez que elegimos el elemento, prácticamente tenemos la opción de la inyección de aire. Y por otro lado, nos va a ayudar a purgar con nitrógeno el sistema óptico para mediciones por debajo de 185 nanómetros. Y ustedes me podrían preguntar si quiero analizar a menos de 185, principalmente azufre. Entonces nos va a ayudar para ese análisis. Ahora hablemos del software más fácil de utilizar, que es el MP Expert Software. Este software es el software que controla al MP. Es un software completamente simple, flexible, intuitivo y además sumamente poderoso para el análisis de rutina para sus diferentes aplicaciones. Ustedes pueden guardar las plantillas de sus métodos y crear prácticamente unos applets o estos iconos donde ya las tengan prediseñadas y solamente den un clic aquí para encender el plasma, cargar las muestras y analizar. Entonces lo convierte a algo tan fácil como una aplicación de nuestro celular en la que prácticamente damos un clic y estamos listos para correr. Y además, como les dije, es sumamente poderoso porque nos da muchísimos datos. Para que se den una idea, una vez que analizamos lo que tenemos al final es prácticamente esta plantilla que les estoy mostrando aquí, donde se muestran los resultados para cada una de las líneas de emisión que elegimos, tanto del blanco como de la curva de calibración como de las muestras. En la parte derecha nos muestra el espectro de emisión del elemento y hasta nos permite hacer una sobreposición de los diferentes puntos de la curva de calibración. En la parte de abajo nos da la ecuación de la curva, nuestro coeficiente de correlación, y en la parte izquierda nos da los datos específicos de cada una de las réplicas, es que elegimos 3, del error en la curva de calibración, así como las posibles interferencias que podemos encontrar. Entonces es una forma muy sencilla de visualizar los resultados, y si tenemos tiempo, voy a abrir el software para explicarles algunas cosas. Y si no, lo podemos dejar pendiente para justamente otra plática donde veamos solamente troubleshooting acerca de aquí.
Ahora, no solamente es un instrumento fácil de utilizar, fácil de operar en cuanto al hardware, sino también es un instrumento muy fácil de diagnosticar. Cuando usted tiene un equipo y no enciende, sé que puede ser sumamente frustrante. Entonces, Agilent ha desarrollado diferentes herramientas para que nosotros como usuarios seamos capaces de encontrar cualquier tipo de error y solucionarlo. ¿Y qué más fácil que un sistema de semáforos? Lo que podemos ver nosotros en el estatus del instrumento son unos semáforos donde si todo está en verde, quiere decir que está funcionando correctamente. Si está en amarillo, ya casi llega, ahí la llevas. Pero si está en rojo, quiere decir que algo está mal y que lo tenemos que arreglar. Entonces, esta es una forma visual, rápida, de identificar cualquier problema que hay en el equipo. Por otro lado, también como usuarios, somos capaces de correr diferentes tests, que son los mismos tests que corre el ingeniero de servicio, para así diagnosticar el equipo. Y para correr esos tests, prácticamente hay que darles un clic, dar clic en correr y es todo. Así que es sumamente sencillo diagnosticar el equipo, y algo todavía que lo hace mejor es que una de las principales errores, más que nada, o problemas que uno enfrenta cuando utiliza un equipo de ICP o de MP es que el nebulizador se bloquee. Y cuando el nebulizador se bloquea, muchas veces es difícil de ver porque el diámetro interno es muy pequeñito y no está tan seguro y de repente se desconecta una tubería. Entonces, no sabes exactamente qué está pasando. Sin embargo, justamente en esta sección de diagnóstico, nosotros tenemos un test que va a evaluar la presión en el nebulizador y va a determinar si está bloqueado o no. Y lo mejor es que solamente hay que seleccionar el tipo de nebulizador que tienes, darle clic en empezar y es suficiente. Entonces, nuevamente, lo hace sencillo, lo hace práctico y lo hace muy rápido. Y bueno, dentro de las herramientas de diagnóstico que tiene el instrumento, además de cuantificar los elementos de la tabla periódica, es una opción de lectura rápida. Este tipo de opción que tiene es para aquellos laboratorios de tercería que están a 1000 por hora, o para aquellas muestras que de repente llegan y alguien les pregunta, por favor, rapidísimo, dime si esta muestra tiene manganeso. Bueno, para decirte eso, tengo que hacer una curva de calibración, correrlo en el instrumento, encenderlo, esperar tener los resultados de la curva y después analizar esta muestra. Pero ¿qué pasa cuando necesitas los resultados ya? Pues prácticamente está esta opción de lectura. En la parte de estatus del instrumento, en esta ventana, existe esta opción de Quick Read. Para utilizarla, lo único que hay que hacer es darle un clic, después dar clic al elemento de la tabla periódica que quieres conocer y después leer esa muestra. Y lo que vamos a tener es un espectro de emisión. Obviamente no nos va a decir la concentración en la que está porque no hay una curva de calibración y no hay forma de comparar. Sin embargo, vamos a poder ver la emisión característica del elemento y de una forma rapidísima poderle decir a la persona, ¿sabes qué? Si tienes manganeso, aquí está, justo estoy viendo la emisión, entonces lo más probable es que esta muestra sí lo tenga. Entonces es una de mis herramientas favoritas, te la recomiendo para los que ya tengan al MP, entonces búsquenla, está justo en estatus, abajo de los sensores, Quick Read como opción. Y bueno, rápidamente voy a cambiarme a los límites de detección y el desempeño, números, esto es lo que prácticamente nosotros queremos saber. ¿Qué tan bajo o qué tan sensible puede ser el MP? Bueno, aquí les tengo una tabla de comparación entre los límites de detección de nuestra absorción atómica en comparación con el MP. Y podemos ver que para elementos como potasio, bueno, está bastante similar. En calcio, es un orden de magnitud más bajo, pero los que más interesan son elementos como selenio, donde podemos ver esta disminución de 7 veces en el límite de detección para el MP, y en arsénico, donde también el límite de detección es mucho más bajo para el MP. En general, tenemos muchos mejor límites de detección en un MP en comparación de una absorción atómica. ¿Y cuál es la razón? Más que nada, la temperatura. En una absorción atómica, nuevamente tenemos una llama, mientras que en un MP tenemos un plasma que es mucho más poderoso. Ahora, yo también les mencionaba sobre el rango dinámico lineal.
Cuando nosotros utilizamos una absorción atómica, siempre estamos esclavizados a tener una curva de calibración que sea muy pequeña, porque si no, ya no tenemos linealidad. Entonces, para elementos como calcio, magnesio, sodio, potasio, este rango dinámico suele ser muy pequeño. En un MP, que tiene otro tipo de detección y estamos viendo emisión en vez de absorción, tenemos un rango dinámico lineal mucho más alto. ¿Y qué nos ayuda esto? En la preparación de la muestra. Muchas veces en una absorción leemos una muestra, se sale de la curva y hay que diluirla y volverla a diluir hasta que estemos dentro del rango de concentración. Sin embargo, en un MP donde tenemos un rango mucho más extendido, quiere decir que no tenemos que hacer tantas diluciones. Entonces, prácticamente hace que nuestro análisis sea mucho más rápido. Entonces, esa es una de las ventajas que tenemos y que podamos cubrir un rango mucho más alto para poder analizar diferentes tipos de muestra en una misma corrida sin ningún problema. Ahora, ¿qué otra ventaja competitiva tiene un MP en comparación de una absorción atómica? Más que nada, que no necesitan ningún tipo de buffer de ionización, ni un buffer de espectroquímico, un releasing agent, nada de eso. Prácticamente, al tener una temperatura mucho más alta, la interferencia química en el MP es casi nula. Entonces, prácticamente, lo único que tendríamos son interferencias espectrales, igual que en un ICP óptico. Entonces, no es necesario utilizar ningún tipo de buffer de supresión de señal en un MP en comparación de una absorción atómica, donde siempre tenemos que utilizar algún tipo de buffer, o si no, tenemos que ver la estequiometría de la llama y ajustarla y demás. Nos olvidemos de todo eso con un MP. Ahora vamos a hacer una comparación uno por uno entre un MP y una absorción atómica. Entonces, en general, en cuanto a variabilidad de la muestra, podría decir que una absorción atómica puede analizar un montón de muestras sin problemas, pero en un rango lineal bastante pequeño. El plasma de microondas tiene un mejor alcance que una absorción atómica, pero es un poquito más limitado en un aspecto de que no es tan positivo como es un sistema secuencial leer muchísimos elementos en una sola corrida. ¿Y qué hablo con muchos elementos? Hablo 10, 12 elementos en una sola corrida. ¿Por qué? Lo puede hacer, sin embargo, como cada elemento tiene un flujo de nebulización diferente, que es algo que se optimiza en el equipo y que podemos hablar más a fondo en otra plática. Cuando son 2 elementos, puedes llegar a tener 5 o 7 flujos de nebulización distintos en el mismo análisis y puede que tu plasma no sea tan robusto. Entonces, eso es algo que nomás hay que tener un poquito de cuidado con el plasma de microondas. Entonces, puede llegar a ser muy bueno, pero también, como cualquier técnica, tiene sus tips para que sea lo más robusto que se pueda. En cuanto a disponibilidad de suministro de gas, pues como ustedes saben, la absorción atómica necesita su óxido nitroso, su acetileno, su aire comprimido. En cambio, con el microondas, si tenemos el generador de nitrógeno, nos olvidamos de todo. Los gases inflamables son una preocupación siempre para absorción atómica y nunca para el MP. Sensibilidad, más que nada, en absorción hablamos de 100, 200 ppb. Sin embargo, en un plasma de microondas le bajamos un orden de magnitud y decimos alrededor de los 10. Para absorción atómica, quiero decir que todos los elementos son regulados. Sin embargo, en el plasma de microondas, al ser un instrumento único de Agilent, no existe ningún tipo de normativa. ¿Qué quiere decir? Que tenemos que validarlo. Vamos a tener que dar ese esfuerzo extra, que es que lo tenemos para validarlo ante una norma oficial. Sin embargo, acuérdense que el costo de operación de un MP es prácticamente inexistente, ya que utiliza solamente nitrógeno. Entonces, el costo-beneficio, el retorno de inversión, va a ser mucho mejor en un plasma de microondas. Y por último, operarlo sin atenderlo. Nunca va a ser una opción para una absorción atómica, mientras que un MP lo puedes dejar completamente desatendido con su automostreador, sin preocuparte, e incluso lo puedes programar para que se apague automáticamente. Ahora, ¿en qué lo podemos utilizar? Bueno, puede utilizarse en petróleo, en muestras de minería, en extractos de suelo,
para analizar elementos nutritivos y elementos tóxicos en alimentos y bebidas, y también para el análisis de muestras ambientales como aguas residuales. Tenemos un montón de diferentes notas de aplicación que están a su completa disposición. Entonces, desde notas que hablan sobre su análisis en minería, hasta notas que hablan acerca de su análisis en petroquímica. Entonces, todas estas están disponibles y si nos escriben, con mucho gusto, se las podemos pasar, o incluso si ustedes directamente las googlean desde el sitio de Agilent, pueden tener acceso a ellas. Ahora, tengo unas poquitas notas que voy a pasar muy rápido, unas notas de aplicación de diferentes sectores, y voy a empezar con esta nota de aplicación en petróleo. En esta nota, mis compañeros demostraron que prácticamente se puede analizar aceite crudo haciendo una dilución con xileno y encontrar límites de detección bastante bajos con el equipo, con el MP, lo que valida su uso en esta área de petroquímica sin ningún problema. Para este tipo de análisis, recuerden que necesitan el gas externo. Entonces, aquí prácticamente utilizaron el MP acoplado al controlador de gas externo y utilizaron el automostrador. En esta otra nota de aplicación, en vez de analizar un solvente orgánico que no es volátil como el xileno, aquí se utilizó metanol. Entonces, prácticamente aquí demostramos que además de tener la posibilidad de analizar solventes orgánicos que no sean tan volátiles, podemos saltar a solventes orgánicos volátiles sin ningún problema utilizando los mismos accesorios. Esto nos habla de la versatilidad que tiene el instrumento. Y bueno, los límites de detección que se determinaron pues también bastante bajos y eso está en la nota de aplicación y lo único que puse aquí es la recuperación de un estándar de referencia certificado que se utilizó. Por otro lado, sé que minería es bastante fuerte para México y Latinoamérica y también tenemos notas de aplicación donde se utiliza el MP para hacer análisis de elementos después de que fueron preparados por ensayo de fuego. Y bueno, en este caso la nota de aplicación habla de los límites de detección para elementos como preciosos, como lo son oro, paladio y platino. Y bueno, los límites de detección que se encontraron son bastante bajos. Por otro lado, para aquellos que analizan muestras ambientales y que tienen muestras digeridas en ácido fluorhídrico, también contamos con notas de aplicación donde se ha determinado diferentes elementos en muestras de 20% de agua regia con 5% de ácido fluorhídrico. En este caso se utilizó el sistema inerte y bueno, en todas las notas de aplicación se analizan estándares de referencia certificados para validar prácticamente los datos que presentamos. Y bueno, también tenemos notas de aplicación de cuantificación de macronutrientes en plantas y también de elementos tóxicos en alimentos, como es el caso de esta nota de aplicación, donde se realizó análisis de arsénico en vivo. En esta nota, más que nada, lo que se demuestra es que si ustedes analizan arsénico de forma convencional en comparación de utilizar el hidruro, el límite de detección en el hidruro es de 100 veces menor. Entonces, utilizar el EMSIS, que es la cámara de nebulización que forma hidruros, va a hacer que los límites de detección para arsénico sean más o menos de una ppb, como lo expliqué hace unos momentos. Y bueno, en resumen, el MP es una técnica analítica única de Agilent. Es capaz de analizar 70 elementos de la tabla periódica, de partes por millón a partes por billón. Entre sus mayores beneficios es que tiene el menor costo de operación, su rendimiento analítico es insuperable en comparación de una absorción atómica y lo mejor es que es muy seguro y fácil de usar. Al utilizar nitrógeno como fuente de plasma es seguro, lo pueden dejar desatendido y puede tolerar matrices que tienen hasta 3% de sólidos disueltos totales. ¿Qué quiere decir? 3 gramos de muestra en 100 mililitros. Y por último, no olviden, después de que hablamos de todos estos beneficios, de que es una técnica secuencial como absorción atómica. Entonces, si ustedes quieren analizar 5 elementos o quieren analizar 10, va a demorar dependiendo del número de elementos que deseen analizar. Más o menos como por 10 elementos serían 2 minutos para que tengan una idea.
Y bueno, recuerden que Agilent tiene diferentes recursos para todos ustedes que son analistas en espectroscopía atómica, y dentro de los recursos favoritos que les podemos dar es esta tabla periódica interactiva. Si ustedes ponen en Google Agilent Interactive Periodic Table, o si quieren que yo les pase este link, lo que van a tener es una tabla periódica que si le damos un clic al elemento, se va a desprender este menú que tiene todas las propiedades físico-químicas de los elementos. Esto se lo recomiendo muchísimo, especialmente cuando ustedes vayan a realizar sus curvas de calibración. ¿Por qué? Porque pueden saber con qué es compatible el elemento. Por ejemplo, en este caso, plomo, pues sabemos que es sumamente estable y que puede estar en ácido nítrico, ácido clorhídrico. Pero, por ejemplo, para oro, la recomendación es que esté en ácido clorhídrico. Entonces, para conocer estos tips, vale la pena hacerle clic a la tabla y que nos dé toda esta información. Y bueno, por último, ahora que no podemos visitarlos personalmente, queremos decirles que a través de la tecnología podemos estar muy cerca de ustedes. Y tenemos un montón de recursos online para que ustedes puedan ser mucho más productivos, que no tengan problemas con sus técnicas. Por otro lado, más que nada, los quiero invitar a que sigan atendiendo esta clase de seminarios y que por favor nos den recomendaciones de temas que les gustaría que cubriéramos, y estamos aquí para responder todas sus dudas. También los quiero invitar porque la próxima semana voy a dar una plática de ICP masas, entonces son más que bienvenidos. Voy a hablar más que nada de las interferencias físicas que pueden haber, y las interferencias físicas en un ICP masas se parecen también a las que uno se enfrenta en un ICP óptico y en un MP. Entonces, si a lo mejor no hacen ICP masas, pero hacen MP o ICP óptico, son más que invitados. Y bueno, recuerden que tenemos un portafolio muy amplio para cualquier tipo de solución analítica. Entonces, estamos aquí para resolver tus dudas. Muchas gracias y bueno, espero que tengan muchas preguntas para responderlas. Gracias por su atención. Muchas gracias, Saraí. Sí tenemos todavía un par de preguntas pendientes, algunas ya las ha contestado nuestro panelista. La primera pregunta menciona, en el caso que la muestra de estudio sea sólida, en específico recubrimientos, ¿qué posibilidades hay de utilizar este equipo? Perfecto, Monse. Hay muchas posibilidades porque acuérdense que si la muestra está sólida tenemos varias opciones. Entre ellas es en un mortero, por ejemplo, depende de qué tipo de muestra sea, ¿no? También de repente, por ejemplo, si es una pastilla, pues la podemos disolver en un mortero, después ponerla en agua acidificada y analizarla. Por otro lado, puedes pesar esa muestra. Si tienes un sistema de digestión por microondas, la puedes digerir utilizando diferentes ácidos para que ya esté en forma líquida y la analicemos. Ahora, este tipo de muestra, más bien este tipo de instrumento, tiene introducción de muestra líquido. No se puede acoplar a un sistema de ablación láser como es un ICP masas, así que en este caso sí tendríamos que convertirlo a líquido, ya sea disolviéndolo prácticamente directamente, ya sea en un solvente orgánico, a lo mejor si es una muestra orgánica y va a ser soluble en un solvente orgánico, o ya sea disolverlo en un sistema acuoso como es ácido nítrico, ácido clorhídrico, o si no, digerirla con un sistema de digestión de microondas. Nosotros no los vendemos, pero te podemos dar recomendaciones con mucho gusto. Muy bien, la siguiente pregunta, mencionan que al principio de la plática se dijo que el equipo soporta muestras de hasta 3% de sólidos directos para lectura directa, y si esto aplica también para muestras de alimentos, y si esto afecta de alguna manera, el contenido de grasa afecta al equipo y a la vida útil de la antorcha. Perfecto, qué buena pregunta. Cuando nosotros hablamos de sólidos disueltos totales, por ejemplo, me refiero a 3 gramos del alimento que vas a disolver en 100 mililitros. Supongamos que sea leche. Entonces, 3 gramos de leche disuelto en 100 mililitros. Ahora, ahí tienes varias opciones. Si tu leche se disuelve completamente, por ejemplo, en agua acidificada y después la filtras, porque depende que esté completamente, digamos, diluida en el agua acidificada, o si tiene algunas partículas sería importante filtrarla. Pero a lo que voy, que en este caso se puede inyectar directamente. Sin embargo, más que nada,
se necesita un sistema de digestión de muestras generalmente. Y el sistema de digestión de muestras más universal es el que se hace también a través de microondas. Entonces, hay muestras de grasa que han sido diluidas con diferentes solventes orgánicos y después analizadas por ICP óptico. Me ha tocado más que nada, no tanto en MP, pero sí hay que tener cuidado porque necesitas esta cámara de nebulización de temperatura controlada, que lo que va a hacer es calentar tu cámara de nebulización para que estas no se endurezcan. Entonces, depende del tipo de grasa. Sabemos que hay grasas muy diferentes. Por ejemplo, grasas que a temperatura ambiente están líquidas, como el aceite de oliva, a diferencia de una grasa que a temperatura ambiente está sólida, como sería la mantequilla. Entonces, habría que ver un poquito más qué tipo de grasa es, si quieres enviarme un correo, porque puedo ayudarte mucho más en preparación de muestra, al ser más específica. La siguiente pregunta es si las validaciones tienen que ser con patrones de referencia. La respuesta es que es lo ideal. Yo sé que tenemos que trabajar con lo que contemos en el laboratorio y muchas veces no tenemos un estándar de referencia certificado. Sin embargo, es muy difícil saber que todo lo que hacemos es completamente correcto si no tenemos una referencia. Entonces, en muchos laboratorios, ¿qué hacen? Preparan su curva de calibración y después preparan otro punto de la curva y lo leen. Y eso lo utilizan como su referencia, como su quality check, como su estándar de calificación, por decirlo así. ¿Esto es válido? Sí, para el día al día, diría yo, pero siempre cuando estás desarrollando un método, vale la pena tener un estándar de referencia certificado donde tú compares que la concentración que estás encontrando es la que viene en el estándar de referencia certificado y de esta forma valides tu técnica. Muy bien, nos preguntan si las mangueras tienen el mismo tiempo de cambio que aplica para los equipos ICP. Sí, la respuesta sería sí. Prácticamente hay que cambiar las tuberías una vez a la semana, si es que lo utilizas 8 horas al día, y siempre acuérdate de quitarles la presión después de utilizar el equipo. Esto es sumamente importante. Para los laboratorios que operan 3 turnos al día, les recomendamos cambiarlo una vez al día. Entonces, las tuberías, acuérdense que es el consumible más barato y que además es el que más impacta en contaminación cruzada, en efecto de memoria y en su precisión. Entonces, si tienen alguna duda, si la tubería perdió su flexibilidad, si la tubería está plana, cámbienla siempre. ¿Por qué? Porque es más barato cambiarla a perder su muestra y volver a analizar la muestra porque tienen un peor RCD. Muy bien, y la siguiente pregunta es, ¿cuál sería el volumen mínimo de muestra que se puede analizar? Perfecto. El volumen mínimo depende directamente del número de elementos. Por ejemplo, si vas a analizar 8 elementos y tu corrida va a durar 2 minutos, más o menos necesitas 2 mililitros por minuto, serían 4 mililitros. Sin embargo, supongamos que vas a analizar un solo elemento y tu corrida dura apenas 30 segundos, pues vas a necesitar más o menos 1 mililitro. Entonces, más que nada, depende del número de elementos que vas a analizar y el volumen es aprox 2 mililitros por minuto lo que gastas. Muy bien, y nos preguntan en cuanto a requisitos como por ejemplo la temperatura, ¿cuáles son necesarios para el espacio físico donde se encontraría el equipo? Tenemos, el rango de temperatura es bastante amplio, así de memoria no lo tengo, pero es temperatura ambiente 25 a 30. Creo que los equipos pueden estar en un rango de 20 a 30 grados centígrados, más o menos. Sin embargo, si deseas el dato específico, te lo mando por correo porque tenemos una guía donde prácticamente hace una descripción muy completa de todos los requisitos que necesitas cumplir para poder instalar el equipo. Muy bien, muchas gracias Saraí, también a Yacine por apoyarnos como panelista. Hay algunas preguntas que quedan pendientes porque las vamos a contestar directamente por correo electrónico, ya que son más específicas. En el chat estarán encontrando los links para las siguientes sesiones, la sesión del día de mañana, así como
todas las sesiones de la Semana de las Industrias Ambiental y Alimentos, que es la siguiente semana, del 24 al 28 de agosto, y el correo de contacto, que es lsca-mediolar@agilent.com, donde nos pueden enviar cualquier otra pregunta o solicitud. En este correo siempre los estamos atendiendo. Les recuerdo que la grabación de esta sesión se envía a su correo electrónico el día de mañana, así que muchas gracias por acompañarnos y esperamos verlos en la siguiente sesión.